El gallo del diablo. Nací, viví y crecí en un pueblo común y corriente, igual que cualquier otro del estado de San Luis Potosí, lejos de la capital, en las profundidades del monte. En aquellos años, cuando yo era niño, la gente vivía de lo que podía sembrar y de lo que sus propios animales podían ofrecerles. El pueblo era chico, todos se conocían y, por ejemplo, el que tenía una vaca le cambiaba la leche por huevos al que tenía gallinas. Todos eran muy compartidos. Era bastante normal ver pollitos por todo el pueblo, pues suelen ser bastante escurridizos y no había corral que lograra mantenerlos adentro. Una mañana llegó al pueblo un gallo. Era diferente a los que nosotros teníamos. Bastante diferente, diría yo. Para empezar, era de color negro. Sé que hay gallos negros, pero nosotros, en el pueblo, no teníamos ninguno de ese color. Su tamaño era casi el doble del gallo más grande que yo había visto. Y para que tengan una idea, ese gallo negro tenía más o menos la misma altura que un perro de raza grande. El color de sus plumas no fue lo único que lo diferenciaba del resto de los gallos que habitaban con nosotros. Su cresta era bastante pronunciada, parecía una melena, y las garras de sus patas parecían afilados cuchillos. Ese gallo parecía haber sido criado y entrenado para ser un gallo de peleas. Con el paso de los días, empezaron a aparecer diferentes rumores sobre el presunto dueño de ese gallo. Algunos decían que el dueño había muerto por causas naturales, que posiblemente esa persona no vivía con nadie, por eso el gallo había podido escaparse. Algunos otros decían que al dueño seguramente lo habían matado, porque no habían querido pagarle una de las peleas que ese gallo negro había ganado, y muchas variaciones de esas dos versiones de la historia. Pero la realidad era que nadie sabía nada sobre ese gallo. Pero en su momento surgió otra posible explicación para la aparición del animal. Se empezó a decir que ese gallo le pertenecía al diablo, que por eso era tan diferente y que también por eso se veía excesivamente fuerte, que ese pudiera ser el motivo por el cual los niños más pequeños, de 6 años hacia abajo, le tenían tanto miedo. Yo no me asustaba con el animal ese, pero yo ya era un poco más grande. Se me hace que yo andaba cumpliendo en ese entonces entre 10 y 11 años. No había necesidad de que ese animal pasara cerca de los niños. Con el simple hecho de que lo vieran, los niños corrían a esconderse o se ponían a llorar. Aunque el gallo estuviera a 50 metros, su presencia les daba terror. Dejando de lado lo imponente que se veía el animal, su comportamiento era irregular. Por decir algo, se paseaba por todos los caminos del pueblo. Siempre agarraba el mismo corte. Empezaba antes del amanecer, como a las 6 de la mañana. Primero se iba por los caminos de tierra que estaban en horizontal, y cuando terminaba, seguía con los que estaban en vertical. Nunca andaba a paso veloz, se tomaba su tiempo. Tardaba más o menos unas 12 horas. Terminaba antes de la puesta de sol, alrededor de las 6 de la tarde. El recorrido lo hacía de domingo, que fue el día que llegó, hasta el viernes. El sábado no se le veía por ningún lado. 6 días a la semana se paseaba por las calles terrosas del pueblo. Pero ese paseo no era solo caminar por el simple hecho de hacerlo. El gallo volteaba a ver todas las casas del pueblo. No se le pasaba ninguna. Cuando pasaba por una calle, volteaba para ambos lados. Es más, también le lanzaba una mirada a todas las personas que se encontraba durante todo el día. Ahí ocurría algo raro. Si una persona, por decir yo, que esto me pasó varias veces, pasaba al lado del gallo 2 o 3 veces al día, él solo me lanzaba su mirada la primera vez que nos cruzábamos. Las demás veces ya no. Era como si el gallo negro tuviera la capacidad de reconocer rostros, porque la ropa no tenía nada que ver. Yo me lo llegué a topar con cambios diferentes el mismo día, y solo me volteaba a ver una vez. Otra cosa que es importante mencionar,
es que durante los primeros 4 meses nunca vi al gallo negro comer. Tampoco cantaba al amanecer. No buscaba refugio ni cuando hacían fuertes vientos o cuando llovía. Siempre mantenía su imponente forma, o sea que tenía que estarse alimentando. Pero yo sé que ninguna persona del pueblo le ofrecía ni un poco de comida, porque todos le tenían desconfianza. Además, con eso de que los niños pequeños le tenían miedo, y que existía el rumor que quizá el dueño de ese animal era el diablo, era evidente que nadie le daría de comer. Una noche, la luna estuvo roja. Nosotros nunca lo interpretamos como una mala señal. Pero esa noche, todos los gallos y las gallinas del pueblo hicieron mucho escándalo. Pero lo extraño fue que ningún otro animal lo hizo. A partir de ahí, el gallo negro empezó a meterse a las propiedades de toda la gente para intentar montar a las gallinas. La gente comenzó a alejarlo de las gallinas. Este animal aguantaba pedradas y golpes con diferentes objetos. Lo único que lograba ahuyentar al gallo negro eran las pistolas, carabinas y rifles. Solo así el gallo salía de las propiedades, pero luego de un rato el animal volvía a intentarlo. Con el tiempo, el gallo negro comenzó a atacar a los animales de las granjas. La brutalidad con la que lo hacía daba miedo. Bastaban unos cuantos ataques para que lograra causar heridas graves y profundas. Al paso de unas semanas ya había matado a varios animales. Esos intentos de tomar gallinas también los hacía únicamente 6 días a la semana. El sábado no se asomaba por ninguna parte. Se detuvo cuando ya había logrado tomar 6 gallinas, cada una de diferente dueño. Las cosas se tornaron más oscuras cuando cada una de esas gallinas tuvieron 6 crías del gallo negro. Esas 6 crías eran del mismo color que su padre, y las gallinas murieron luego de tener esas crías. Lo más extraño de todo es que esos pollos nacieron luego de 6 días. Eso era imposible. Los pollos tardan 21 días en nacer. Esa situación fue la que nos hizo considerar que existía una posibilidad real de que ese gallo sí le perteneciera al diablo. Fue entonces que la gente del pueblo, los adultos, empezaron a organizarse para matar al gallo en lo que pensaban qué hacer con las crías. Pero pasaron los días y nadie había visto al animal. Incluso creímos que luego de hacer su gracia se había ido. Pero un domingo por la mañana, al salir de la misa que se hacía en la pequeña capilla que había en el pueblo, vimos que el gallo negro estaba parado sobre la cruz de metal que estaba puesta en la parte más alta de la capilla. Toda la gente se reunió. Teníamos miedo. Las gallinas no vuelan, y aunque la capilla no era muy alta, no había forma de que un gallo tuviera la capacidad de treparse hasta quedar encima de la cruz. El cura salió y trató de tranquilizar a toda la gente que se había reunido, pero no había manera. La multitud se empezó a alterar y a exigir que se le diera muerte a ese gallo. A alguien se le ocurrió decir que a lo mejor el agua bendita lo mataba, pero el cura dijo que no, que el agua bendita no es un arma, que no se puede usar para matar ni a una persona ni a un animal. La gente alegaba que ese gallo no era un animal, sino que era el mismo diablo. Alguien le lanzó una piedra, pero falló. Otro más se animó y le dio justo en la cabeza, pero el animal no se movió. Entonces hubo un disparo. Nunca se supo quién fue, pero el punto es que le disparó al gallo. El animal saltó desde lo alto. Creímos que se mataría al caer, pero no. El gallo cayó directo sobre el piso de ladrillo, rompiendo el material. Lo hizo pedazos. Además, cuando el animal impactó contra el suelo, se produjo un ruido como si un gran marro hubiera golpeado una viga de metal. El gallo no era un animal, y hasta ahora no sé lo que era. Nos quedamos impactados con lo que acabábamos de ver. Y cuando el gallo levantó su mirada, todos salimos corriendo para nuestras casas. Ni siquiera el cura se quedó en la iglesia.
Una vez más, el gallo dejó de verse por un buen rato. En todo ese tiempo, las crías que había dejado crecieron, y como se comportaban como cualquier otro pollo, se les dejó vivir. Al parecer, lo único que habían sacado al padre era el color negro, pero aparte de eso, estaba bien, no causaban ningún problema. Llegó noviembre y la celebración del Día de Muertos, la cual fue cancelada porque cuando la gente fue al panteón para empezar a preparar las cosas, se encontraron al gallo negro ahí. Unos días después se le pidió al cura que fuera a hablar con el cuidador del camposanto. Ese señor vivía ahí. Dentro del cementerio tenía una pequeña casa. La misma gente del pueblo le llevaba de comer. El cura aceptó ir y luego se reunió con la gente en la capilla para contarles lo que había hablado con el cuidador del panteón. Resulta que el gallo negro había llegado a vivir al camposanto el sábado, es decir, 6 días antes de la celebración del Día de Muertos. No lo había visto en todo el día, pero al caer la noche, el gallo ya estaba en el panteón. Nunca lo veía entrar ni salir. Simplemente aparecía ahí y se dormía sobre una tumba, siempre sobre la misma. El cura le preguntó de quién era esa tumba, porque ese dato podría ayudarnos en algo. Pero resulta que la tumba sobre la que dormía el gallo no era de nadie, era una lápida sin nombre, una de las más antiguas del camposanto. Lo que le llamó la atención al cura fue que el cuidador del cementerio le dijo que la tumba estaba en la fila número 6 y en la columna 6. La gente le preguntó al cura qué es lo que él iba a hacer para solucionar la situación del gallo negro. Les dijo que iría a bendecir todas las tumbas del cementerio, que eso ahuyentaría al animal. Sí funcionó. En cuanto el cura fue a echar agua bendita en todo el panteón, el gallo dejó de aparecer en el camposanto. El problema fue que volvió a aparecerse entre las calles del pueblo. La paranoia se empezó a apoderar de todo el pueblo. Ya se decían cosas sin sentido sobre ese gallo, que si aparecía afuera de tu puerta era que alguien de tu familia iba a morir. Cosas que nada tenían que ver con la realidad, pero como la gente ya tenía miedo, fue fácil que lo creyeran y dejaron de salir de sus casas a menos que fuera estrictamente necesario. El gallo negro se había convertido en el nuevo dueño del pueblo. Solo él recorría las calles. Nadie quería verlo ni cruzarse en su camino. Solamente los sábados había gente en las calles, ya que era el día que nadie sabía dónde estaba el gallo. 2 meses después, un sábado por la mañana, luego de una luna llena, 6 familias encontraron una masacre en su propiedad. Casi todos sus animales estaban muertos. Alguna criatura se los había comido. Quedaron solamente pedazos esparcidos por aquí y por allá. A todas esas familias solo les sobrevivieron 6 animales. Los 6 pollos de color negro, que ya eran gallos porque justo habían alcanzado la madurez al cumplirse los 6 meses de su nacimiento. En cuestión de 1 hora, el chisme ya había recorrido todo el pueblo y se hizo un escándalo. La gente que no había sufrido la muerte de sus animales intentó culpar a los gallos. Decían que era muy raro que todos los animales fueran devorados menos ellos. Pero sus dueños dijeron que no habían sido ellos, que en todos esos meses jamás habían mostrado ni el más mínimo indicio de tener un comportamiento hostil. Lo que ellos dedujeron fue que el gallo del diablo, como ya era conocido, había sido el responsable de la masacre, y que los gallos negros eran los únicos sobrevivientes, ya que los había dejado vivir precisamente porque eran sus hijos. Otro dato interesante es que los dueños de los gallos negros mencionaron que cuando limpiaron todos los restos de sus animales muertos, sus terrenos olían mucho a carbón, que era un olor muy fuerte, tanto que se quedó impregnado en los terrenos por varios días. Algunos hombres del pueblo habían trabajado en minas, y cuando fueron a revisar el olor dijeron que en efecto, que olía a carbón, pero no a carbón suelto, sino que el olor era idéntico al que se puede percibir dentro de una mina.
Y a pesar de que el gallo del diablo dejó de ser visto, los animales siguieron muriendo. Pero ya no había masacres, simplemente un gallo moría cada día, hasta que, al paso de algunas semanas, todos los gallos habían muerto. Solo quedaban los gallos negros, y las gallinas necesitaban ser fecundadas porque, de lo contrario, si algo les pasaba a las gallinas antes de tener más pollos, el pueblo se vería en muy mala situación sin huevos ni pollo para comer. Así que, muy a pesar de los dueños de las gallinas, tuvieron que aceptar que los gallos negros las pisaran. Y para sorpresa de todos, 21 días después, nacieron pollos normales. Ni uno solo nació de color negro. Pasaron los meses y esos pollos se convirtieron en gallinas. Ningún gallo nació, y esas gallinas empezaron a poner huevos, los cuales se utilizaron para comer. Por desgracia, esos huevos estaban malditos, pues todos los que se alimentaron de ellos enfermaron. Yo también enfermé. Estuve malo unos días, pero con cuidados pude recuperarme. En los adultos no pasó de algunos vómitos, pero los niños pequeños, los mismos que se asustaban con el gallo del diablo, de ellos no sobrevivió ninguno. Murieron en menos de 24 horas. Ni siquiera hubo tiempo de ir a buscar la ayuda de un doctor. La gente se volvió loca, sobre todo a los que se les habían muerto sus hijos. Ellos, con arma en mano, entraron a las casas de los que tenían gallinas y las mataron. Las personas que intentaron oponerse también fueron asesinadas. La misma suerte corrieron los gallos negros. Por suerte, yo era el más chico de mis hermanos, y nosotros no teníamos ni gallinas ni gallos, así que no tuvimos más problemas. Fue el episodio más oscuro que ha ocurrido en el pueblo en el que nací. En total, 66 personas fueron asesinadas como retribución de los niños muertos. Las tragedias estaban lejos de terminar, ya que 6 días después, el gallo del diablo una vez más regresó. Se veía más grande, más fuerte e incluso algunos decían que más negro. Quizá no tenga mucho sentido, pero yo solo describo lo que pude ver a través de la ventana de mi casa. Perdí de vista al gallo cuando dio la vuelta al final de la calle, pero los demás vecinos cuentan que ese animal fue y se paró afuera de la casa de la familia más pobre del pueblo. Y para el asombro y la incredulidad de los pocos que fueron testigos, el gallo negro escupió una moneda de oro y la dejó ahí, frente a la puerta. La señora de la casa agarró la moneda de oro. Nadie sabe si ella en realidad sabía que esa moneda la había dejado el oscuro animal. Si no supo, entonces lo siguiente que pasó no fue justo. Pero en caso de que sí supiera, entonces creo que sufrió las consecuencias, pues esa noche la casa de esa pobre mujer ardió en fuego. No sobrevivió nadie de los que estaban dentro de la casa. De esa familia solo quedó el esposo porque él había ido a otro pueblo a tratar de conseguir algo de dinero para comprar unas medicinas para su hijo menor. Él tardó 2 noches en regresar. Traía la medicina consigo cuando volvió al pueblo, y lo único que encontró fueron los trozos de madera quemada donde antes había estado su casa, y los cuerpos de su familia ya habían sido enterrados en el camposanto. El hombre se volvió loco en ese mismo momento y se empezó a tomar toda la medicina que había comprado para su hijo menor. Mientras lo hacía, iba caminando al cementerio, y en cuanto llegó a las tumbas de su familia, cayó muerto. Justo en el momento en el que ese hombre murió, se escuchó una carcajada infernal por todas las calles del pueblo. Al mismo tiempo, alguien pudo ver cómo el gallo negro se transformó en el mismo diablo y se alejó del pueblo mientras se seguía carcajeando. Esa noche terminaron las tragedias. Nunca nadie volvió a ver al gallo, ni volvieron a ocurrir cosas extrañas.
Lo que sí ha pasado es que cada 6 años una moneda de oro aparece afuera de la casa de la familia más necesitada del pueblo, pero nadie recoge la moneda. Y al paso de 6 días, la moneda se transforma en 6 pequeños trozos de carbón. Todos en el pueblo sabemos que no importa qué tanto necesitemos el dinero, nadie debe agarrar la moneda de oro si acaso aparece afuera de nuestra casa, pues el que lo haga sufrirá el castigo del gallo del diablo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.